Muy bien, estamos en el capítulo 14, en Apocalipsis 14. Hay una nota aquí que puse que los capítulos 14 al 16 describen la preparación para el juicio mesiánico. Y estos son los últimos juicios que va a haber. Versículo 1 del capítulo 14. El capítulo 14 empieza con el Cordero sentado sobre el monte de Sión y con él 144 que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ha dejado el Cordero su lugar en medio del trono y ahora se encuentra en Sión. Estos grupos que están aquí, vemos que anteriormente el Cordero había estado en medio de lo que era el trono, los 4 animales y los 24 ancianos, y ahora ha dejado ese lugar y está sobre el monte de Sión, que es Jerusalén. El final de esto nos dice que está sucediendo aquí, de este capítulo nos dice que es la guerra de Armagedón. Y no sé si he mencionado, pero me acuerdo, ha habido guerras que hemos tenido los Estados Unidos con otros, o se mete los Estados Unidos con otros, y yo recuerdo la guerra del Desert Storm. Me acuerdo que estaban diciendo que iba a ser la guerra de Armagedón y que iba a ser guerra madre de todas las guerras, y estaban la gente bien asustada. En ese tiempo estábamos en construcción en Santa Rosa, estábamos usando el comedor, y pues ahí Santa Rosa es chico, pero el comedor se llenaba con jóvenes porque tenían miedo que los iban a draft, ¿verdad? Y estaban ahí en el cemento, oraban y buscaban a Dios. Pero nomás se pasó el susto y se pasó todo, ¿verdad? Y vemos que así sucede. Pero vemos que, aunque algunos ministros también dicen, ¿verdad? Y empiezan a predicar que es la guerra de Armagedón, no puede suceder. Nosotros creemos que la iglesia no pasa por la tribulación, y por lo tanto la guerra de Armagedón es cuando el Señor Jesús viene a terminar lo que es la tribulación. Me estoy adelantando un poquito, pero quería nomás mencionar eso. El Cordero ahora se encuentra allí en Sión, o sea, Jerusalén. ¿Y quiénes son los 144? Recuerden que dijimos que fueron los primeros marcados con la señal de Dios, y dice que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Habíamos dicho que no hay lugar en la Biblia que nos dice qué es el nombre escrito en las frentes, pero un escritor, un comentarista dice que tal vez es el mismo nombre del Padre, porque dice aquí, tiene el nombre de su Padre escrito en sus frentes, pero pues no es de importancia con que tengan el sello del Señor. Versículos 2 al 3. Se oye una voz, pero es plural. Se oye como muchas aguas, y se oyen arpas y la multitud cantando un nuevo canto ante el trono, y los ancianos de los 4 y los 4 animales. Dijimos que están los 144. Están también, vemos por este versículo, o estos versículos, que están los 24 ancianos y los 4 animales. Y los que están cantando son los 144,000 sellados, ¿verdad?, de los israelitas. Y ellos solo pueden cantar este canto. Son los que saben las palabras, y quizá por sus sufrimientos que ellos pasaron en la tribulación, el himno puede referirse a eso. No nos da detalles del himno. Quizás sobre su victoria sobre el dragón, que es Satanás, la bestia, anticristo y el falso profeta. Versos 4 al 5 dice que refiriéndose a estos 144 que son vírgenes, quizá espiritualmente, o sea, que nunca fueron infieles a Dios, y por eso pudieron pues recibir su salvación. Revelation 14, chapters 14 through 16 describe the messianic judgments, and these are going to be the last judgments. We've had the judgments of the 7 seals, the judgments of the 7 trumpets, and right now we're
getting ready for the 7 cups, and these will be the last judgments. Verse 1, it starts with the Lamb, which is Jesus, seated over Mount Zion, and that's Jerusalem. So he's not in the middle of the 4 animals and the 24 elders. He's not before the throne. He is now on earth. And we see with him are the 144,000, the Israelites that during the tribulation, remember, they are evangelists and they're preaching the gospel. And they have their father's name on the foreheads. Remember we said that we didn't know the mark of the redeemed? It never says, but here it says their father's name. So some interpreters think that could be, it could be Jehovah or I am who I am or something like that, ¿verdad? But it refers to God's name. The Lamb has left the midst of the throne is now on Mount Zion. Verses 2-3. A voice is heard, but it is many voices, like many waters, and harps are being played, and the multitude of the 144,000 sing a new song before the throne, the elders and the 4 animals. So what we see in heaven right now is the throne with the Father. Jesus is on Jerusalem, but we have the 144,000 Jews, the 24 elders, and the 4 animals. And only this 144,000 are singing because only they know the words. In other words, only they understand the words, meaning they went through the sufferings during the tribulations. The song can be their victory over the dragon. Remember, the dragon is Satan. The beast is the Antichrist. And then we have the false prophet, which is the diabolical trinity. Verses 4-5. It says they are virgins, the 144,000, which is meaning spiritually that they were never unfaithful to God. Verso 6. La parte anterior se refiere a los salvos de Israel. Ahora habla del evangelio para todas las naciones. Recuerden que Dios trataba con los israelitas y ahora había pausado, estaba tratando con los gentiles, pero ahora vuelve a tratar con los judíos. Pero también hay oportunidad para que cualquier religión, no religión, sino que cualquier raza puedan escuchar el evangelio. Recuerden que el Señor Jesús Dios mandó a los 2 testigos y luego los 144,000 judíos, y todos ellos están con ese gran avivamiento que está sucediendo durante la tribulación. Muchos dicen y se refieren a profecías que dicen que antes de que el Señor venga, que todo mundo tiene que oír el evangelio. Y pues yo creo ya se ha cumplido eso, ¿verdad? Porque por todas partes hay evangelistas, misioneros y todo, pero realmente se está refiriendo aquí en este tiempo. Por eso el Señor Jesús manda a los 144,000 de los israelitas y los 2 testigos, ya hablamos quién pudieran ser, y hay multitud de personas y es un gran avivamiento que están aceptando el Señor, y sabemos que es por medio del martirio, o sea, tienen que sufrir, ser perseguidos y no se pueden dejar marcar por la marca de la bestia, y así ellos pueden ser salvos. Dice, todos tienen la oportunidad de ser salvos, o sea, estar a favor de Dios o en contra de Dios. Tienen que escoger el anticristo o Dios. Verso 7. Habla de tener temor a Dios. Yo creo nosotros, desde que estamos pequeños, nuestros padres, si somos cristianos o son cristianos, ellos inculcan a nosotros, ¿verdad?, aquel temor a Dios. Y aquí se está hablando de este temor. Habla del temor o tener temor a Dios. Esto es para poder aceptar el evangelio al arrepentirse y tener fe. Dar gloria a Dios y no a la bestia, la hora del juicio. Estos son los preparativos para los juicios que vienen. Verso 8. Otro ángel anuncia que ha caído Babilonia. Babilonia es asociada con la ramera, la iglesia apóstata.
Ya habíamos hablado sobre esto. Versos 9 y 12, al 12. Un tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, déjeme pausar y tratar de poder aclarar lo que está sucediendo. Recuerden que estos no están en orden cronológico. Entonces, ahorita se está hablando de lo que está sucediendo en la tribulación, ¿verdad? Ya tuvimos los 3 años y medio de la tribulación, se rompe el contrato con Israel, viene en guerra, las naciones se tornan en contra del anticristo, la paz que él había puesto ya está destruida, empieza la persecución a los que no se quieren dejar marcar con la marca de la bestia. Entonces es lo que está sucediendo ahorita. Como hemos dicho, Juan retrocede y cada vez que repite algo, agrega y da más información. Se está hablando de aquellos que no se dejan marcar, que son los que no dan gloria a la bestia o al anticristo, y está refiriéndose también a aquellos que se guardan sin aceptar la marca, aceptan la marca de Dios y son salvos. Versos 9 al 12, y ya empezamos ahí, dice, un tercer ángel dice, si alguno adora la bestia y su imagen, recuerden, se había hecho una imagen de la bestia y fue herido el anticristo mortalmente, es resucitado imitando la resurrección del Señor Jesús. El falso profeta está forzando a la gente que adore la imagen también de la bestia. Así es que vemos que hay mucho de lo que es idolatría también aquí. Y si toma la señal en su frente o en su mano, también recibirá la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. No tendrán reposo de día ni noche, ni cualquiera que tome la señal de la bestia. Los justos serán propagados, pero guardan, no propagados, ahí debe ser, los justos serán probados, ¿okay? Pero guardan los mandamientos de Dios. Y vemos que los que se guardan de la marca del señal, ellos luego están debajo del altar. ¿Se acuerdan que hablamos del altar que están clamando? Y el Señor Jesús les dice que no los puede vengar hasta que sus otros hermanos también acepten o sean salvos. Se fijan como que regresa y procede adelante, pero por eso mencioné, para que tengan en mente, esto es lo que está sucediendo en la segunda parte de la tribulación, que es la gran tribulación. Los the verses before refer to those saved from the nation of Israel. Those are the ones that were taken up in the rapture from Israel that accepted when Jesus came and preached. But now it speaks about the gospel that will be preached to all nations, and everyone will have an opportunity to decide to accept or reject the Lord. So this is happening in the Great Tribulation. The 144,000, the two witnesses are preaching the gospel, and everyone is having an opportunity to either accept or to reject Jesus. Verse 7. It speaks about having a fear of God. And I was mentioning how we grew up in church. That's one of the things that our parents teach us. They put that in us, that we should have fear of the Lord. And we need that fear of the Lord. Like it says here, it's necessary to be able to repent and to have faith and accept the gospel. So if there's no fear of God, we will not repent because we don't fear God. We won't want to repent. And if we can't repent, then there is no salvation. So we must have fear of the Lord. Verse 8, another angel announces the fall of Babylon, which is associated with the harlot and the apostate church. So that's one of the empires that had been resurrected again
And then at the end, the Antichrist, he governs all these empires that were resurrected. Verses 9 through 12. A third angel says, if anyone worships the beast or his image and takes the mark of the beast on his forehead or his hand, they will also experience the wrath of God and will be tormented with fire and brimstone before the angels and before the Lamb. They will not have rest by day or by night. They will be persecuted. No, the just will be persecuted, but will keep the commandments of God. So we see there the different groups, the ones that accept the Lord, the ones that reject. The ones that reject the Lord are cast into the bottomless pit. Remember we mentioned that is hell, the bottomless pit, and they will be suffering. And we know that that is not the final judgment. There will be another judgment where those that never accepted the Lord will be cast into the lake of fire. And that will be their place forever. Their soul will be suffering forever and ever. ¿Pregunta hasta aquí? En parte es como repaso de lo que se han estado mencionando en los otros juicios. Verso 13. Se oye una voz del cielo que dice, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Nosotros, como ministros, muchas veces que predicamos en funerales, usamos este versículo, ¿verdad? Que dice que si aquella persona murió en Cristo, que ahora está descansando en la presencia del Señor. Pero también se aplica, ¿verdad? Dice aquí, cada creyente, o sea, los que ahorita en este tiempo mueren, pero también los de la tribulación, también cuando ellos mueren como mártires, ellos también descansarán, y ellos se puede aplicar de que ellos descansan de la persecución de la bestia. So, una vez que uno muere en Cristo, ya está descansando. No sé si mencioné un poquito antes, muchas veces la gente dice cuando alguien muere, oh, ahorita me está viendo y me está cuidando del cielo, ¿verdad? Y pues sabemos que ellos están en la presencia del Señor. Ellos, yo creo, ni saben lo que está pasando acá, o sea, están con Dios. Los que nos están cuidando, claro, es Dios primeramente y los ángeles del Señor Jesús. Y muchas veces uno no les quiere, en predicación es difícil porque casi cuando hay funerales hay mucha gente católica y pues todos ellos creen así. Me acuerdo una vez me tocó al hermano Rodrigo Medrano, era pastor en Dona, y me mandó el hermano, el presidente, a ayudarle en el funeral, y el hermano me dijo, hermano, son puros católicos. Y creo, si recuerdo bien, el que murió era el único que estaba en la iglesia de Mercedes, y el hermano lo atendía a él también. Pero tenía mucha familia y pues el lugarcito estaba lleno, ¿verdad? La capilla. Y entonces dije, pues quiero tener cuidado, pero tengo que predicar la verdad. Y en lo que empecé en el mensaje dije, ¿verdad que todos creen en Dios? Y pues hasta los católicos, todos no decían amén, porque ellos no dicen amén, aunque ya nos copian muchas cosas, ya no se llaman hermanos. El otro día oí los testigos también, ¿cómo está, hermano? También ahora ellos se llaman hermanos, nos copiaron a todos. Pero ellos no pueden ser hermanos porque no han conocido a Cristo como su Salvador personal. Como quiera, pregunté, ¿verdad? Todos creemos en Dios. Y lo dije, pero ¿cuántos lo han tomado un poquito más adelante y han aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador? Y así no perdí la atención de ellos, siguieron escuchando. Si yo hubiera dicho, bueno, ¿verdad? En otra forma, pero, ¿verdad? Aunque todos creen en Dios, pero no todos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces quizá hubiera perdido la atención de algunos, pero gracias a Dios que como quiera siguieron escuchando y escucharon la verdad. Muy bien, cada creyente descansa de sus labores, de sus trabajos,
Pues yo creo hay unos cristianos que no tienen que descansar porque no hacen nada para el Señor. Es lamentable decir, ¿verdad? Y yo he conocido muchos a través de mi ministerio que todo lo que hacen es van a la iglesia, y les he platicado, esa hermana está bien grabada en mi mente, todo el servicio estaba así. Y esto fue en mi primera iglesia, no, la segunda iglesia hace mucho, pero quedó bien grabada. Y nunca hacía nada, ni daba un texto, ni testimonio, ni nada, ¿verdad? Pero según era salva. Y hay mucha gente así. Pues quizás, sí, ¿verdad? Si vayan a entrar al cielo porque aceptaron al Señor y si permanecen fiel, pero luego van a estar desnudos delante del Señor porque no tuvieron obras. Entonces nosotros recibiremos galardones por nuestras obras. Y entre tanto que estamos con el Señor, aquellos que ya están con el Señor descansan de sus trabajos. Versos 14 al 16, se ve una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Con la hoz levanta los justos porque ya es tiempo. Así es que voy a pegarlo con los siguientes versículos porque luego sale otro ángel. Dice, otro ángel salió del templo en el cielo, quien también traía una hoz, pero aguda. Luego sale otro ángel del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Las oraciones de los santos están ofrecidas y luego viene el juicio de fuego sobre los enemigos de la iglesia. Esto está sucediendo en la gran tribulación. Salió sangre que subía hasta los frenos de los caballos. Se refiere a la guerra de Armagedón. Es cuando el Señor Jesús viene a poner fin a aquella guerra. Esa guerra es cuando dice la Biblia que los del norte, o sea, el oso que concluimos que es Rusia, los orientales vienen del este, ¿verdad? Todos ellos vienen en contra de Israel. Entonces va a haber aliados con Israel. Ahorita Estados Unidos, gracias a Dios, es aliado con Israel. Ha habido presidentes que han querido distanciarse, pero lo malo es que si eso sucede y se tornan en contra de Israel, y en esa guerra Estados Unidos está en contra de Israel, Estados Unidos como nación, cuando el Señor ponga fin, ¿verdad?, esa guerra, va a juzgar las naciones, y aquellas que vinieron en contra de Israel, pues muchos caen al pozo, son destruidos, y los que están a favor de Israel son los que entran al reino del Señor Jesús, que va a establecer sobre esta tierra por 1000 años. Para aquellos que se queden, ¿verdad?, Dios quiera ayudar a nuestros Estados Unidos que se mantengan a favor de Israel. Nosotros ya estaremos con él. Muy bien, la guerra de Armagedón. Verse 13, there is heard a voice from heaven that says, write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. They will rest from their labor, for their deeds will follow them. Every believer upon dying will rest of their works, but those that die in the tribulation will rest from the persecution of the beast. One of the things that we need to emphasize is that every believer in Jesus Christ that dies in Jesus Christ is resting from their works. Many people say, oh, you know, my mom died and she's watching me from heaven. First of all, if she wasn't a believer, she's not even in heaven, sadly. Second of all, they are not watching us from heaven. They are in the presence of the Lord. The one that is watching us is God, Jesus, and the angels. They're watching over us, but not our family that are with the Lord. Especially not the ones that are, you know, not in heaven. Verses 14 through 16. A white cloud appears, and on the cloud is one sitting who resembles the Son of Man, who has a crown on his head and a blunt sickle in his hand. With the sickle, he reunites and raises the just, because the time has come. So this is combining with the next verses, which will talk about the war of Armageddon.
Another angel comes out of the temple in heaven, also with a blunt sickle. A sickle, like we said in Spanish, el hoz. A sickle it's a blade, and you use it. I don't know if it's like that or like that. I think like that. And if you have the wheat, the grain, that's how you cut it down. But this one that it's talking about is blunt. It's not sharp, so it will not kill. It's gathering Christ's followers, okay, to separate them from the ones that never accepted the Lord. And then at the end of this is when we have the War of Armageddon. What the War of Armageddon is, and that's heard very often whenever a war is about to break out, like when Desert Storm, that's one that I remember the most. People start saying that's the War of Armageddon. No, that's going to be World War III, but the worst of all the wars. And they start saying, that, they start scaring people. Even some pastors start saying that. But remember that the War of Armageddon cannot occur until we are in heaven and the 7 years of tribulation pass, because that's what God is going to come to terminate the War of Armageddon. The War of Armageddon is the nations from the north, which is Russia. We know Russia is in the news right now a lot, okay? And then the Chinese, Japanese, the Oriental will come from the east. And these nations will come against Israel. They want to destroy Israel. But Israel has its allies. And the war is going on. And the verses we read before, the blood in that valley is so much that it reaches up to the horse's bridle, where they control them. And that's the war. The nations are fighting with Israel, some against, some for. And that's when Jesus comes. And like we said earlier, that's when he puts his feet on the Mount of Jerusalem, Zion. And he stops that war. And then we have the judgment of the nations. The nations that fought with Israel will get to go into the kingdom of Jesus that he will establish here on earth for 1,000 years. The other nations, a lot are destroyed right there. They fall into, the ground opens up, but they all end up in the bottomless pit, which is hell. And then Jesus comes, and that's why he's gathering his, because he's putting fin to the War of Armageddon. Muy bien? That's the end of chapter 14. Capítulo 15 es uno de los más cortos, así es que vamos a poder terminarlo, yo creo. Al cabo, si nos pasamos de las 7:30, me deben unos minutos. Todos llegamos, bueno, yo no llegué tarde ni Brandon, pero los demás llegaron tarde. Si es que están endeudados. So, como quiera vamos a acabar, pero sí es corto. Apocalipsis 15. Este capítulo está en medio de los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. So, recuerden, tuvimos los juicios de los sellos, luego las trompetas, y ahora está este capítulo, era 14 y el 15, y luego van a empezar los juicios de las copas. Como el capítulo 14, este tampoco está en orden cronológico, o sea, salta para adelante y para atrás. Como los sellos y las trompetas eran 7, también las copas tienen 7 juicios. Estos 7 juicios son los juicios finales e incluyen los juicios eternos del imperio de la bestia del mar, el anticristo, la bestia de la tierra, el falso profeta, y el dragón, que es Satanás. Y el comentarista dice que estos van a ser peor de lo que ya hemos visto. Ya hemos visto cosas horribles, ¿verdad? Pero estas son las peores. Versículos 1 al 4. Otra señal del cielo. Juan ve 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, o sea, los 7 juicios, porque en ellos es consumada la ira de Dios. Solo con cumplir con esos ataques o juicios, la ira de Dios se puede calmar, o sea, ya se trae la justicia.
Juan ve un mar de vidrio mezclado con fuego. Ya se había visto este mar de vidrio. El mar es agua y pues el fuego. Estas dos cosas hablan de purificación y limpiamiento. Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia están sobre el mar teniendo las arpas de Dios. Estos son los que murieron en la tribulación. ¿Okay? Fueron purificados, no se dejaron marcar, entonces tienen victoria sobre la persecución de la bestia. Y están sobre el mar y tienen las arpas. Esto será después de la tribulación. O sea, no es durante, sino que esto es después de la tribulación. Cantan el cántico de Moisés. Este canto habla de cómo Faraón es destruido por el mar. Me acuerdo cuando el grupo estaba cantando o cantaron ese canto de que Faraón, que las aguas los tragaron a Faraón y sus enemigos de los israelitas. Hermano Emanuel dijo que él la buscó, él no sabía esa historia, y pues busca y se da cuenta que es la muerte de Faraón y todo. Dice, y se oye medio mal eso, ¿verdad? Dice, pero luego es la forma que Dios salvó a Israel, ¿verdad? Si es que el enemigo merecía eso, y aunque no es algo bonito, pero un juicio es juicio y es lo que se merece. Pero fue la forma. Ellos murieron e Israel fue salvado. O sea, es como los libró Dios. Okay. Cantan el cántico de Moisés. Este canto habla de cómo Faraón es destruido por el mar, pero también cómo Dios abrió el mar para salvarlos. Y luego también cantan el cántico del Cordero. Y estos son los vencedores, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Esto recuerda allá en Filipenses cuando Pablo está escribiendo, claro, bajo la unción del Espíritu Santo, y escribe de que el Señor Jesús fue humillado, pero luego fue ensalzado, y que toda lengua, toda nación doblará su rodilla delante de él. Y aquí vemos, ¿verdad? Está diciendo, todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Y como dijimos, este cuadro aquí sucede después de de la tribulación, y es en el reino establecido sobre esta tierra del Señor Jesucristo. Chapter 15 of Revelation. This chapter is in the middle of the judgments. We had the trumpets, we had the cups, and then we have chapter 14 and 15 and 16, which we're going to be getting into later. And these also are not in chronological order. And then after these chapters, then we come to the judgments of the cups. So remember, 7 trumpets, 7 seals, 7 trumpets, and 7 cups. These are the final judgments and include the eternal judgment of the empire of the beast from the sea, Antichrist, and the beast from the land, and the false prophet. The dragon is the devil. So this, when all these judgments finish, then that's when we said there will be the preparation, so that Jesus can establish his kingdoms over this world. Okay, verses 1 through 4. Another sign comes from heaven. John sees 7 angels that bring the last judgments. And these are the fury of the wrath of God. And through these judgments, his wrath can be consumed. It will be satisfied. There is a sea of glass mixed with fire. The sea is water, fire. These two have the properties of cleansing and purifying.
And those that had victory over the beast are on this sea and carry the harps of God. So those that went through the persecution and they were purified, that means they were saved. Then here we see that they are on this sea of glass, and they carry the harps of God. And this will occur after the tribulation, okay, which will be after the war of Armageddon. They are singing the song of Moses. Moses, after he had victory over Pharaoh, he sings this song. This song speaks of how God destroyed Pharaoh and all his armies when the ocean, the Red Sea had been opened up, and now it closes and it kills all of them. Yes, it's sad that they died and it's ugly, but we see that's the only way that God was going to save Israel. So they die, but Israel lives. They're the enemy, so they receive the judgments. Many times we don't understand God, but whatever God does is right. No matter, it might seem ugly, might seem terrible, but God has his reasons for everything. And he is the creator, so what he says, what he does is right. Okay, and they are also singing the song of the Lamb, the victors, the ones that have victory over, and were not marked by the mark of the beast. They had a victory. They were victorious. And they sing, "Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the nations. Who will not fear you, Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed." Paul, when he writes to the Philippians, there's a chapter where he says that all knees shall bow, all tongue that will confess that Jesus Christ is Lord. And we see this is happening here. All nations will come before the Lord, and they will all bow down to God because he is the victor. Of course, this will be right before the time of judgment for those that never accepted the Lord. Verses 5 through 6, versículos 5 al 6. Luego el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Primeramente, si recuerdan, en el tabernáculo que luego fue puesto en el templo, había el arca del pacto. También se llamaba, como dice aquí, el tabernáculo del testimonio. En este arca estaban los 10 mandamientos. Recuerden que Dios se los dio a Moisés, los escribió con su dedo. Ese arca del pacto representaba la presencia de Dios. Había aquellos querubines sobre ella y en medio salía aquel fuego, la presencia de Dios. Y este fue dado a Israel para mostrarles que Él estaba con ellos. Luego después, no se sabe dónde está ese arca del pacto. Pero aquí nos damos a entender que ya está en el cielo. Y aquí se está refiriendo a ese arca del pacto, el tabernáculo del testimonio. Juan tuvo la visión del templo donde el testimonio vive para siempre. Antes solo podían entrar una vez al año, pero ahora está abierto. Podemos acercarnos en el nombre de Jesús a cualquier tiempo. Eso se refiere cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, que el velo delante de donde estaba el arca del pacto, el lugar santísimo, ese se rompió de arriba para abajo. El mismo momento que Jesús murió era el momento cuando los corderos eran sacrificados. Esto abrió el camino y ahora dice su palabra, lleguémonos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Ahora tenemos acceso. En ese tiempo nada más una vez por año entraba el sacerdote, sumo sacerdote, pero ahora todos tenemos acceso a aquella presencia del Señor. Versos 7 y 8. Uno de los 4 animales
dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Y el templo fue lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia. Y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto también nos recuerda cuando Salomón dedicó el templo, que cayó la presencia de Dios sobre el templo y no podían entrar hasta que subió. Y aún, ¿verdad? Cuando Dios se manifestaba, no podían tener acceso a Dios. Ahora aquí nos dice, ninguno podía entrar hasta que terminaran aquellos juicios. Verses 5 through 6, then the temple of the tabernacle of the testimony was opened. In this ark, there are the 10 commandments written by the finger of God. Tabernacle simply means dwelling place. John has been given a vision of the temple where God's testimony lives forever. Now we have access to God at any time. Here it's talking about what would actually happen in the temple. The temple, and before the temple was the tabernacle. The tabernacle was a movable temple. They would, whenever the cloud rose or the column started moving, if it was at nighttime, then they would disarm all the tabernacle. The Levites, they were the only ones that could touch these things, and every one of them had their job. So it wasn't just like everybody just knocking down. Everybody had, it was a process. Remember, God is God of order. And they would dismantle and they would carry it until the cloud stopped or the column of fire at nighttime. And that meant they were going to be there. So then they would erect it. And inside that tabernacle, remember, there was the holy place and the Holy of Holies. And there was a curtain, very thick curtain that prevented them from coming. The high priest would come only once a year. He would offer sacrifice for himself. If he entered back here in the Holy of Holies and had sinned, he would die. And he would only go one time and offer a sacrifice for the people. Back here was also the Ark of the Pact. This, we've described it before. It was a box. It was forrado, would be in English. It was just, when it's not solid gold covered, it was coated with gold. The inside was made of wood, but the cover was solid gold. And that represented, the wood represented Jesus' humanity, and the solid gold represented his divinity. So he was always God and always man. He never left being God. So in that tabernacle, or in that Ark of the Pact, it was also called the Tabernacle of the Testimony, because inside of that ark, that box, were the 10 Commandments. There was also a rod, a stick that sprouted. What God had told them to do was each tribe to get a stick and write their name on it, of each tribe, and then one would be chosen. And the way it was chosen is that they were dead. They were sticks. But if the one that grew a leaf, that was the one that was going to be the name of the tribes the tribe that was going to be the priests, and they would minister in the tabernacle. And that was Aaron's rod, and that was also in that box. And then there were also manna, the bread that God sent from heaven. So these were testimonies of God's goodness and power to them. So that ark, the Ark of the Commandments, or Ark of the Pact, the Ark of the Covenant. How many have watched Indiana Jones? Becky, have you seen Indiana Jones? He's always seeking for these treasures. He looks for that cup. It was used to serve. They believe also it was used when Jesus had the Holy Communion with his 12 disciples. Well, and then that's when Judas left.
And they've never found this Ark of the Covenant. And the reason we see here in Revelation is because it is in heaven. It is in the temple of the Lord in heaven. And that's why it's called the Tabernacle of the Testimony. During that time, they only came one time per year. But now, when that curtain was opened up, then we have access at any time we can come to the Lord. Verses 7 and 8, one of the four animals gave the seven angels 7 cups of gold filled with the wrath of God. The wrath of God is his anger. And the only way his anger can be calmed is after those judgments are brought, because God is a God of justice. The temple was full of smoke because of the majesty of God and his power. No one could enter the temple until the 7 plagues of the 7 angels were consumed. In one of the last sermons I preached, I said how Solomon, when he dedicated the temple, they sacrificed 120,000 sheep. And we were talking about how the importance sheep were to Israel, and that's why God used himself as the Lamb of God, or God used him. And we see when Solomon dedicated the temple, they sacrificed those animals. Of course, it wasn't a one-day thing. It was a few days. And the presence of the Lord came down, and it was like a smoke. And here it's talking about how that smoke filled that temple, and that refers to the majesty of God and his power. And no one could enter there until after the 7 plagues, until the last of the 7 cup judgments.